Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche vamos a tener la segunda parte de nuestro programa, La Carta de Judas le habla a la iglesia del siglo XXI. La Carta de Judas le habla a la iglesia del siglo XXI. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para seguir discutiendo este tema tan interesante. En esta hermosa noche del Señor me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Que el Señor les continúe bendiciendo, hermanos. El hermano Jeremy Colón. Saludos, hermano. El hermano Andrés Martínez. Dios bendiga a todos los que oyen. Y un servidor, el reverendo Carlos Cruz Moya. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta. Y vamos a leer de los versículos 5 al 7. De Judas, de la carta de Judas, versículos del 5 al 7 en esta noche. Dice así la Escritura: Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Amén. Como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Muy bien. En esta noche vamos a continuar nuestra discusión del libro de Judas. Lo habíamos dejado la semana pasada en el versículo 4, ¿verdad? Donde estábamos hablando de la entrada de hombres impíos a la congregación y habíamos hablado de la doctrina de la reprobación y la predestinación. Y cómo esos hombres impíos que habían sido reprobados desde antes, dice la Escritura, entraban a la congregación para hacer daño. Ahora Judas quiere dar ejemplos más concretos de cómo el pueblo de Dios puede ser afectado por elementos, por falsos maestros, por falsas enseñanzas, por rebeliones en todos los ámbitos. Y trae unos ejemplos muy importantes para la discusión de esta noche. Es bueno señalar que los ejemplos que presentan tienen que ver con la fe una vez dada a los santos. Es decir, toma en cuenta la historia del pueblo de Israel, porque pone ejemplos de Israel, pone ejemplos de Coré, de Moisés, de Caín. O sea, es decir, que él recoge la historia que comprende y que tiene que ver con nuestra fe, porque nuestra fe no está basada en la nada. Sí, y en una unión histórica, congruente en el pacto de redención que comenzó desde la caída y desde antes de los tiempos, pero históricamente ahí desde la caída ya había un desenvolver y una unión en el pacto de redención durante todo el Viejo Testamento hasta el Nuevo. Y reconoce la historicidad de Adán y de todas estas ciudades como Sodoma y Gomorra, ¿no? Una armonía en la Biblia. Así mismo es, porque la Escritura es una, ¿verdad? Y es una revelación de promesa y cumplimiento. Y es importante que veamos que cuando hablamos de revelación progresiva, dentro de la teología cristiana, nos referimos a eso, a promesa y cumplimiento. Uh-huh. No nos referimos que antes se enseñaba algo y después se descubrió que era un error. Exacto. Eso no es revelación progresiva. Eso es un disparate de las sectas, ¿oyó? Desde el punto de vista bíblico, la revelación progresiva es promesa y cumplimiento. Ok. El versículo 5 nos dice: mas quiero recordaros ya
que una vez los habéis, mas quiero recordaros, ya que una vez los habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y rápidamente Judas sigue con el tema de los falsos maestros y los falsos hermanos dentro de la congregación. Contaminando la congregación. Y básicamente, Judas no está hablando aquí de la rebelión de Coré y las diferentes rebeliones que ocurrieron en el proceso del desierto. Una de las más dramáticas, si no la más dramática, a mi opinión, fue la rebelión de Coré. Porque la rebelión de Coré, y es importante que veamos este punto de vista, la rebelión de Coré retaba la autoridad de Moisés, retaba la autoridad de Aarón, pero es interesante, si usted lee la rebelión de Coré, lo que ellos argumentaban es que ellos también eran pueblo de Dios y que por lo tanto también podían hablar con Dios y que no solamente Dios hablaba con Moisés y con Aarón, y por lo tanto reclamaban una igualdad ministerial y reclamaban una igualdad de poder, porque detrás de todo esto era una aspiración carnal de poder. Ellos no veían a Moisés y Aarón como personas llamadas a un ministerio para llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida, sino ellos veían posiciones de poder. Y por eso Coré decía, solamente Dios le habla a Moisés y a Aarón, nosotros también somos pueblo de Dios. Y ahí está, ahí en ese sentido está el génesis de la rebelión. La condenación del diablo. La condenación del diablo. Dice ¿Por Pablo. qué? Porque es una aspiración al poder, una aspiración carnal al poder. Dios no había llamado a Coré, Dios no había llamado a ninguno de los que lo seguían. Dios había señalado a quienes había puesto al frente, y ellos querían aspirar a ese poder y querían abrogarse posiciones que no tenían. Y entonces Dios se encargó de ¿qué? De eliminarlos. De eliminarlos y destruirlos. Que sí, ¿no? Increíble cómo también Judas mantiene en el concepto de la soberanía de Dios en la salvación. De cómo en esa primera sombra, desde otra perspectiva, de cuando Jehová salva al pueblo de Egipto, y que no importa cuántos intentos haga el hombre, siempre va a estar atado al pecado que acabas de mencionar, de exaltarse a sí mismo, de buscar una manera de salvarse a sí mismo, de construir diferentes caminos o diferentes maneras de llegar a ese poder, y que Dios nos llama de esa manera. Que Él es el que tiene el poder, Él es quien llama, Él es quien salva, y Él comienza desde sí mismo, no de ningún hombre. Me viene a la memoria aquello que dice, pastor, que el que no conoce su historia viene como, no sé, estoy parafraseando, obligado a repetirla, porque aquí Él les dice desde el principio mismo del versículo, mas quiero recordaros, ya que una vez habéis sabido. O sea, le está diciendo, ustedes saben esto que yo les voy a decir ahora. O sea, que esto no es nuevo. No es nuevo para nada. Esto es una carta histórica teológica. Sí, señor. Sí. Innegablemente. Sí. Ahora, hay algo que debemos definir del ministerio, muy importante. Cuando el ministerio se vicia, cuando el concepto del ministerio se vicia, como si fuera una posición de un profesional, como si fuera una posición de privilegio. A la que se tiene derecho. Exacto, como si fuera una posición de poder. Ahí tenemos un problema. En Puerto Rico, yo no sé en otros lugares, pero en Puerto Rico, por ejemplo, el concepto que llegó a algunas iglesias, no sé si todavía lo tienen, esa carnalidad del infierno que se llama los escuderos. Entonces usted ve pastores, bueno, si se pueden llamar pastores, para mí son un grupo de charlatanes, oye. Vamos a aclarar esto claro aquí de entrada. Usted ve ese grupo de administradores eclesiásticos o administraciones de clubes eclesiásticos por la calle con guardaespaldas. Y usted los ve, esos guardaespaldas y con unos walkie-talkie, como si, mire,
¿Pero quién usted se cree? ¿El rey de Dinamarca? ¿De dónde usted se cree? El ministerio es para servir. Servir, aquí no es cuestión de privilegio. Hay un qué, un honor, la Biblia lo dice, y un respeto al que Dios ejerce ese ministerio. Pero de ahí a que usted se convierte en qué. Y entonces crean esa cuestión de los escuderos. Y bueno, yo conozco situaciones donde ciertos líderes eclesiásticos llegan a la iglesia y debajo de la iglesia hay hermanos esperando para lavarle el carro. Como si él fuera un pachao, yo no sé qué cosa. Mire, el día que yo pongo a los miembros de mi iglesia a lavar mi carro, pues yo necesito irme del ministerio. Irme del ministerio. Pues yo estoy aquí para servir. Este era el problema de la rebelión de Coré y la rebelión que ocurre en muchas iglesias en este país, porque quieren aspirar a un poder, porque lo ven como una posición carnal. Pastor, de privilegio. Y es peor cuando cuando se hereda. ¡Oh! Muchacho. ¿Cómo no? Un negocio. O sea, que es importante que cuando se interpreta el ministerio como un concepto de privilegios, de profesionales. Continuidad. De continuidad y que necesitan... de lucro. De lucro. Usted ha viciado el concepto del ministerio. Y eso era lo que pasaba en la mente de Coré y de los que la acompañan. Ellos veían a Moisés y a Aarón como si tuvieran unos privilegios. Me recuerda también esta pasaje de Levítico 10, cuando los hijos de Aarón quieren actuar bajo esta misma presuposición de establecer tus propios caminos. Pero en este pasaje era en cuanto a la adoración a Dios, y le ofrecen un fuego extraño a Dios, y Dios les quita la vida. Y es en ese sentido como nosotros continuamente, aunque a través de la historia, pues a través de diferentes tecnologías y diferentes cosas, hemos crecido algo, pero el pecado es el mismo. Nuestro corazón es el mismo. Siempre queremos establecer nuestros propios medios, sea salvación, sea lo que sea, cuando es Dios. Ser protagonista del asunto. Es Dios quien llama. Sí. En ese sentido, Pablo le dice a Tito, en el capítulo 3, versículo 10, si no me equivoco, que aquellos que vienen a causar división en la iglesia, que vienen a causar problemas, deséchalos, sal de ellos. Porque son personas que no ven la cuestión, no ven el cristianismo, no ven la iglesia, no ven a la esposa de Cristo en un sentido de servicio, sino que vienen a servirse. Y el que viene a servirse aquí tiene su día, ¿oyó? Tiene su día, porque el que pudimos haber servido vino a servir. Amén. Entonces va a venir un ser humano, un paquetito de pecado aquí, de nervios y carne, a decirnos a nosotros que tenemos... No, hermano. Pastor, y es bien específico, ese versículo que usted acaba de citar de Tito 3:10 dice, al hombre que cause divisiones, no especifica que haga esto, no es división. Después de una y otra amonestación, deséchalo. Sí, así claro. Sabiendo que el tal se ha pervertido. Así mismo es. El versículo 6 nos dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo castigo del fuego eterno. Y entonces Judas se introduce un tema muy interesante sobre la rebelión satánica y de los ángeles. Y nos habla de esos ángeles que abandonaron su morada, una rebelión, nuevamente, da el ejemplo de la rebelión de esos ángeles que no guardaron su morada y que Dios los desechó y los expulsó del cielo. Y su expulsión se consuma en el ministerio de Cristo. Cuando Cristo dice que los discípulos venían, Señor, ni los demonios se resisten a tu nombre, Cristo dijo, yo vi a Satanás bajar del cielo como un rayo, porque habían sido expulsados. Esos no guardaron su morada.
Ahora, escuche lo siguiente. Algunos intérpretes han querido enseñar que esto se refiere a Génesis 6, donde en Génesis 6 nos habla que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron esposas para sí, y que eso se refiere a que un grupo de ángeles tomaron cuerpo humano y tuvieron hijos con esas mujeres. Mire los graves problemas que tiene esa interpretación. El primer problema que tiene, escuche bien, es que la Biblia siempre nos habla de una sola rebelión. La que hubo Satanás al principio, donde arrastró a un grupo de ángeles. La Biblia nunca nos habla de dos rebeliones. Una manía dispensacionalista de estar dividiendo la Biblia en 1000 cantos y convertirla en un confeti. La Biblia nos habla de una sola rebelión en el cielo. Si eso fuera verdad, esa interpretación, tendríamos una segunda rebelión que nunca se registra en la Biblia, nunca en ningún lado. Ese es el primer problema. El segundo problema es que estamos diciendo que esos ángeles que se convirtieron en demonios, en esa segunda rebelión que la Biblia no dice en ningún lado, tomaron cuerpos, pero crearon la capacidad de crear vida también. Porque todos aquí entendemos ya que el estado de embarazo en una mujer ocurre cuando el espermatozoide entra en el óvulo de la mujer. Y para eso los ángeles tuvieron que haber creado espermatozoides. Una capacidad que solamente Dios da a los hombres, el que crear vida. Pero esto se complica más. Aparte que es un grave error de antropología bíblica, el tercer problema es el deseo sexual. El deseo sexual viene por muchas razones, hermanos, pero una de ellas es la testosterona, la capacidad de que Dios le ha puesto al hombre de atraerse al sexo por su misma. Entonces usted me está diciendo que unos ángeles que no tienen cuerpo, que no tienen testosterona, que no tienen la capacidad de embarazar a nadie, que no pueden crear vida, crearon cuerpos y embarazaron un grupo de mujeres. Por favor. Eso es un soberano disparate. Es un soberano disparate. La Escritura dice que los ángeles son espíritus. Así mismo se es. acabó, no tienen cuerpo, ni tienen miembros sexuales, ni tienen nada. No lo tienen porque esa es una naturaleza aparte de la... Sí, es otro ámbito, otra naturaleza. A la de los hombres. Y otra dimensión también. Y otra dimensión. Y entonces darle también la capacidad de que ellos, por su propio poder... Sí. Eso es lo que iba a enfatizar ahora. Sí, que crearon todo lo que Dios creó en el hombre por ellos mismos, de sí mismos. Sí, porque es importante que se vea que en la Biblia sí los ángeles aparecían en forma humana, pero era bajo el permiso de Dios. Los ángeles no tienen esa capacidad. Y segundo, la Biblia no dice en ningún momento, en toda la Escritura, no dicen que los demonios y Satanás tienen la capacidad de aparecerse, ¿oyó? Y tomar forma humana. De tomar forma humana. Eso lo dice Hollywood. Sí. Posiblemente usted conoció a demonios que eran seres humanos, pero es otra cosa. O sea, pero que Satanás tiene la capacidad de aparecer. La Biblia no dice eso. Y en ningún momento en la Escritura usted ve que los demonios y Satanás tienen la capacidad de materializarse. Sí, que le concede demasiada de muchas cosas que caen en el ámbito de Dios. Sí. Y pertenecen solamente retan la doctrina, la soberanía de Dios y el control que Dios tiene en diseñar la naturaleza de cada cosa que Él creó. Por eso es una violencia contra la antropología bíblica y contra el concepto de los ángeles. Pero tenemos que partir de la premisa también, pastor, que algún objetivo están buscando y son objetivos personalistas o personales. ¿Para qué? Para crear
su ambiente favorable a lo que ellos piensan, debido a la posición que quieren ostentar. Claro, lo que pasa es que hay intérpretes bíblicos que consideramos serios, que están tratando de armonizar la palabra. Exacto, y que han tratado de presentar esta posición. Sí. Pero definitivamente no hay un concepto teológico correcto ahí. Sí, les concede muchas cosas. Hay que conceder muchas cosas que van contra el texto mismo. Exactamente. Contra el texto mismo. Ahora, aparentemente hay un grupo de ángeles. Si interpretamos el versículo 6, puede ser que haya un grupo de ángeles que eran muy poderosos, y que han sido encerrados, atados, aparte de los ángeles, los otro grupo de demonios. Esa es una de las interpretaciones. Yo personalmente no la puedo creer. ¿Por qué no la puedo creer? Porque, mire, no hay demonio más poderoso que Satanás. Y Satanás hoy está atado en el sentido de que Satanás no puede unir a las naciones para combatir contra la iglesia. Y nosotros creemos que el versículo 6 se refiere a esa atadura. Con el ministerio de Cristo, se ata a Satanás y sus demonios para que no puedan combatir, no puedan destruir a la iglesia en un conjunto de naciones contra la iglesia. Eso va a ocurrir al final de la era evangélica. No, que simplemente iba a añadir que eso también toca el punto previo del argumento que dijiste, que entonces se refiere a otra rebelión de ángeles. A otra rebelión de ángeles. Como quiera te quedas con esa polémica de dónde salió esta polémica solamente en este verso. Exacto. Ahora, el versículo 7 es el que da el traste para aquellos que creen que se refiere a una cuestión sexual. Vamos a pasar a la sección de la pregunta bíblica. Tenemos dos preguntas. Vamos a empezar por una que no es bíblica, sino desde el punto de vista histórico, ¿verdad? En esta noche. Hermano José de Caguas nos pregunta que si nuestra iglesia, la Iglesia Presbiteriana Reformada, que pertenecemos a la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa de los Estados Unidos, pertenece a la Iglesia Presbiteriana USA. Lamentablemente, hermano, bueno, no sé si lamentablemente, alegremente, nosotros no pertenecemos a la Iglesia Presbiteriana USA. La Iglesia Presbiteriana USA nosotros la consideramos una iglesia apóstata. Sí, muy. Una iglesia que le ha dado las espaldas a la ley de Dios. Una iglesia que le ha dado las espaldas a las Escrituras. La Iglesia Presbiteriana USA de los Estados Unidos está perdiendo alrededor de 60,000 miembros anuales. Porque la gente está saliendo de esa iglesia por su apoyo a la inmoralidad, al matrimonio gay, al aborto, a la no historicidad de la Escritura. Y por lo tanto nuestras iglesias son iglesias conservadoras. La Iglesia Presbiteriana Ortodoxa se fundó en el 1936, saliendo de la Iglesia Presbiteriana USA por lo que estaba pasando allí, y no estaba pasando lo que está pasando hoy. O sea, para el 36 negaban la historicidad de las Escrituras y no habían los problemas de moral que hay ahora. Sí, que ahora mismo están saliendo tantos miembros porque ahora es que se está viendo mucho más evidente para la gente que quizás no tengan un lente teológico tan grueso como el nuestro. Pero, tacho, imagínate cuán mala está la cosa dentro de la PCUSA. Así mismo es. Tengo otra pregunta de un anónimo. Él pregunta por Lucas 1 del 30 al 33. Yo lo voy a leer. Lucas 1 del 30 al 33 dice de la siguiente forma: entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y el reino no tendrá fin. Amén. Y él pregunta cuándo se cumpliera la promesa que se menciona aquí. Bueno, esa promesa empezó a cumplirse desde la resurrección de Cristo y desde la ascensión de Cristo. Desde la ascensión de Cristo. Cristo está reinando, hermano. Actualmente. Lo que pasa es que estamos en el ya y el todavía no. Exacto. ¿Qué significa el ya y el todavía no? Eso. El ya y el todavía no significa que Cristo está reinando actualmente, pero su reino no ha sido consumado.
su reino no ha sido consumado. Se consuma cuando ponga a todos sus enemigos como estrado de sus bajo pies. Cuando ponga a todos sus enemigos como estrado de sus pies, ese reino será consumado. Pero ya desde allá, Cristo reina. Y la Biblia lo dice, que ha sido, se sentó a la diestra del Padre. Creación nueva, cielo nuevo, tierra nueva, en el sentido de que somos regenerados, somos salvos, somos capacitados ya para el reino. Y esa promesa se está cumpliendo y va a venir una consumación de esa promesa. Y eso es lo que nosotros vemos en la Escritura. Amén. Volviendo a la discusión, ¿verdad?, que tenemos aquí de los pasajes de Judas, habíamos dicho que el versículo 7 es el que da a algunos la razón para pensar que el pecado que habla el versículo 6 de los ángeles es un pecado sexual. Y mire cómo dice el versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y esto es muy importante, hermano, porque dice, viste, como Sodoma y Gomorra, dice ahí, fueron en fornicación. Por lo tanto, se refiere a que los ángeles hicieron el mismo pecado de Sodoma y Gomorra. Mira el problema que tienen con esa interpretación. Número uno, el pecado de Sodoma y Gomorra, aparte de fornicación, era el homosexualismo y el lesbianismo. Y si usted lee el versículo, Génesis 6, nada habla de homosexualismo. Los ángeles se movieron hacia las hijas. Sería una relación sexual normal. Sí, concediéndole eso. Exacto, si fuera esa la interpretación. Y segundo, cuando habla ahí de fornicación, idos en vicio contra la naturaleza, es que los ángeles hacen una comparación del pecado de Sodoma y Gomorra, que se fueron contra la naturaleza, ¿verdad?, en homosexualismo y lesbianismo, y los ángeles fueron contra su naturaleza porque su posición, como dice el versículo 6, no guardaron su dignidad, fueron contra la naturaleza de ellos, que era de santidad. Fueron contra su propia naturaleza, que era de santidad, y se rebelaron contra Dios. Es como si usted coge un carro y dice, lo voy a meter ahora en la playa para que... No, los carros no navegan. Eso es en contra de la naturaleza del carro. El carro no fue creado para eso. Y por eso ocurre ese problema. Lo que quería mencionar rapidito era que estos intérpretes tratan de, como estamos discutiendo, armonizar el versículo 7 con el 6. Exacto. Pero el problema aquí es que no armoniza con el 5. Vemos que del 5 al 7 hay una relación. ¿Y cuál es? No es el pecado sexual, es la rebelión. Muy bien, muy bien. Ese rebelión. Es el tema central. No es lo sexual. Interesante, no había visto ese punto. Okay. Muy importante. Los versículos 5, 6 y 7 están conectados. Están conectados, y el tema central es la rebelión, no lo sexual. Lo que pasa es que toman ejemplo. Exacto. La rebelión de Coré, la rebelión de los ángeles contra su naturaleza de santidad, y la rebelión de Sodoma y Gomorra contra su naturaleza sexual. Y ahí lo tiene. O sea, es un concepto de rebelión continua, y es lo que Judas está combatiendo. Son rebeliones contra Dios, rebeliones dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la comunidad de fe también. Y por lo tanto, esas rebeliones van a tener su día. Por eso es importante, por ejemplo, la rebelión de Sodoma y Gomorra. Usted dirá, sí, pero ¿cómo eso es en contra de la comunidad de fe? No, es contra el diseño de Dios. Exacto. Dios estableció un diseño sexual, hermano, donde los órganos sexuales de hombre y mujer se acoplan en forma perfecta, y que son para la reproducción, para la demostración de amor dentro del matrimonio. Cuando usted rompe ese diseño, cuando usted quiere violentar ese diseño, usted se rebela contra Dios, y usted va a tener su día. Así de sencillo. Así de sencillo contra eso. Es bueno señalar también que desde el verso 5 está presentando, en el caso del 5, está presentando gente del pueblo, gente que estaba en el pueblo, ¿no? Sí. Y que no creyeron. Ángeles que están en el trono de Dios. Y que están en otra dimensión. En otra dimensión. Y entonces se rebelaron. Y de Sodoma. El pensamiento central es que desde las mismas entrañas de la iglesia, que hay gente dentro de la iglesia
que parece que es. Pero no es. Pero no es. Y eso me recuerda así rapidito de Hebreos 6. Como gente que son partícipes, que están en la iglesia, no regeneradas, pero participan, tienen unos dones, aunque no son regenerados. Claro. Pero que son guardados para un juicio específico. Y eso es lo que me trae a colación estos 3 versos. Y también quería mencionar, en relación a la iglesia del siglo XXI, es que Judas está tratando de señalar el juicio, lo que va a traer el Señor en castigo a estos payasos que están en libertinaje, haciendo chiste de la gracia. Y que, hermanos, va a haber un juicio y no va a ser nada lindo para todo aquel que rechaza a nuestro Señor. Y eso trae un poquito de reto al papito Dios. Yo no sé si tú has escuchado eso. Cada vez que la gente describe al Señor así, ay, papito Dios es tan bueno, papito Dios, pues trae como una en la cosmovisión, como un Santa Claus o un abuelo. Exacto, un Winnie the Pooh. Un Winnie the cósmico. Y eso no es así, hermano. Eso no es una imagen bíblica. La imagen bíblica es que, en estos tiempos de gracia, pues el Señor no actúa como en el viejo pacto. Todavía. Ahora, cuando el Señor regrese en juicio, va a ser peor de lo que se había visto en el viejo pacto. Así mismo es. Tengo aquí 2 notitas, voy a interrumpir un poquito, pero sería bueno. Hermano Rubén de Buen Consejo dice que según Dios no perdona a los ángeles caídos, así tampoco perdonará a aquellos que no le siguen. No los va a perdonar. Así de sencillo es esto. La rebelión. Mira, hermano, el pecado es una afrenta a Dios, es darle una bofetada a Dios, es decirle a Dios, no me importa lo que tú digas. Ni los órdenes que tú estableces, yo hago lo que me da. Y un día usted va a tener que pagar por eso. Exactamente. Así de sencillo. Y va a ser peor que esto que estamos diciendo aquí. O sea, mucha gente piensa que fuerte esa gente, pero que Cristo lo dijo. Es el día del lloro y el crujir de dientes. Cristo lo dijo. Hermano Carlos Benítez de Caimito, un saludo. Pregunta por Juan 17:5. Él pregunta, ¿verdad? Lo siguiente, que lo confunde, ¿verdad? En cuanto a Dios Padre y Jesucristo. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Lo que pasa es, hermano, recuerde que Cristo está en un estado de humillación, en cuerpo humano y en un estado de humillación, dependiendo ¿de qué? De comer, de dormir, de descansar. Necesidades humanas. Sí, o sea, de beber agua, de sed. Y está en un estado que su gloria ha sido opacada, como dice Filipenses 2. Amén. Que se humilló hasta lo sumo. Por lo tanto, cuando Cristo habla ahí, está diciendo que va a llegar un momento que él va nuevamente a tomar esa gloria que tuvo con el Padre. Y que quería añadir que en el pacto de redención, ese es el propósito, es Jesús humillarse para salvar, y una vez Él con sus méritos, el Padre lo recompensa, lo exalta hasta lo sumo. Eso es un rol en el plan de redención, hermano, es simplemente ponerlo en el lugar teológico. Muy bien. En el estadio que estamos discutiendo, que es el estadio de la rebelión, estamos observando que Judas está pisando fuerte para el cuidado de la iglesia. Judas se había dado cuenta que había personas que querían retar la autoridad apostólica y la revelación que habían recibido los apóstoles, ¿verdad? Y por lo tanto Judas está advirtiendo de los falsos hermanos. Y que combatan contra eso. Y que combatan contra eso y que estén firmes. Y da unos ejemplos y estamos resumiendo, de lo que estaba ocurriendo, había ocurrido en Israel, había ocurrido en el cielo y había ocurrido en Sodoma y Gomorra. Es interesante porque el versículo 7 te da a entender que no solamente Sodoma y Gomorra estaban en esos pecados. Dice Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. O sea, estamos hablando de que ese pecado se había extendido en una forma, la corrupción se había extendido, que era prácticamente una comarca envuelta en pecados contra la naturaleza. Y ahí es importante que entendamos el concepto de la rebelión. Toda rebelión va contra la ley de Dios. Las rebeliones, en este contexto que estamos discutiendo, lo que buscan muchas veces es poder, es dinero, es satisfacciones sexuales fuera de la ley de Dios,
es ocupar puestos que no le pertenecen, usurpar lugares. Si Dios no lo ha llamado a usted al ministerio, usted no puede ir al ministerio. Si usted está mirando el ministerio en esa forma, es que posiblemente usted no está claro o usted no ha conocido al Señor y está en un lugar equivocado y debe irse por lo menos al Club Kiwanis o al Club Leones, porque aquí la iglesia de Cristo es otra cosa, ¿oyó? Y por lo tanto, Judas está atento contra la rebelión y está dando ejemplos concretos y cómo Dios bregó con esas rebeliones. Como Dios bregó con estas rebeliones, porque esas rebeliones son una afrenta contra Dios y Dios no la va a tener por inocentes. Así que tengamos eso siempre presente en estas discusiones, porque si no lo tenemos presente, vamos a tener regularmente las confusiones, ¿verdad?, que ocurren todo el tiempo. Bueno, aquí yo tengo una pregunta de Cristian de Río Piedra. Por favor, explique sobre el pecado contra el Espíritu Santo. Eso lo podemos hacer la semana que viene, porque ya el tiempo... Yo lo voy a tener presente esta pregunta para contestarla la semana que viene con tiempo. Pero le voy adelantando lo siguiente. El pecado contra el Espíritu Santo no es, escuche bien, no es criticar manifestaciones por ahí que dicen que es del Espíritu y no son del Espíritu. ¿Oyó? Eso le voy adelantando. Lo que dicen por ahí que son manifestaciones del Espíritu y no lo son, eso no es pecado contra el Espíritu Santo, ¿yo? Nosotros vamos a ver a la luz de la Escritura qué se entiende como que un pecado contra el Espíritu Santo. Te saluda en esta hora el reverendo Carlos Cruz Moya y te digo que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu hogar, que Dios bendiga a tus hijos, que Dios bendiga tus finanzas y que la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, siempre esté sobre tu vida y los tuyos. Dios te bendiga ricamente.